ciertamente este es un país lleno de informaciones. Venía en el camino escuchando a mi hermano Jorge Adrián hablar del tema migratorio, que se ha convertido en el tema obligatorio en básicamente todos los programas que de una manera u otra hacen noticias, hacen análisis, comentarios de la realidad que vive la República Dominicana, porque es un tema que todos los días genera información. Bueno, y como todos los días genera información, ustedes saben que hay una invitación abierta de manera formal y que ha sido pues presentado a la población dominicana del excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona a los expresidentes. Esto incluye a Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero, ¿qué invitación está hablando Abigail? ¿De qué? ¿Una invitación para qué? Bueno, el presidente Luis Abinader, que viene tomando medidas con el tema migratorio, ustedes recuerdan las 15 medidas que se aprobaron recientemente, que ya algunas no han iniciado a funcionar porque necesitan de un marco jurídico y eso ya pues lleva su tiempo. Otras ya están siendo implementadas, sobre todo el tema de los hospitales. Pero bueno, en el ánimo o el espíritu de que se pueda llegar a una normalización del tema migratorio en nuestro pueblo, en nuestro país, el excelentísimo señor presidente ha invitado a los expresidentes del Palacio Nacional. ¿Pero a qué? Bueno, a tratar el tema migratorio precisamente. Sí, pero hay un tema que ellos no quieren ir a Palacio. Ahí voy. Ninguno de los Oiga, pero no sea antichévere, ninguno quiere ir a la Palacio. Información así de tablazo. Déjeme adornarla. Danilo lo tiró de último minuto, le dijo Dios mío, pero no voy a Palacio. ¿Por qué? No sé de Leonel Fernández. Bueno, ahí es que voy, Daniel. El presidente ha invitado tanto a Danilo, a Leonel y a Hipólito. Hipólito no se ha pronunciado. Yo me imagino que no se ha pronunciado porque irá. ¿Qué va a hacer Hipólito? Si Luis Abinader es de su equipo. Pero hasta el día de ayer solamente habíamos escuchado las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, que no se opone a un diálogo, pero empieza a cuestionar quiénes son los invitados, por qué en el Palacio Nacional, y ahí empiezan las interrogantes. Ayer, el expresidente Danilo Medina estableció de manera clara que no va a ir al diálogo, que él está dispuesto a recibir al honorable señor presidente en la casa del PLD. Miren, yo que no soy PRMista, ¿verdad? Yo no soy PRMista, no soy de este partido, pero yo siempre he creído mucho en el respeto a las autoridades y trato de en mi día a día hacer de eso una realidad. Por ejemplo, ustedes aquí saben que de vez en cuando tengo que denunciar temas del ayuntamiento. Vamos a poner un ejemplo con el ayuntamiento. Y que políticamente hablando, como soy miembro de un partido político y hago vida político-partidaria, soy oposición. Sin embargo, en mi calidad de oposición, yo trato siempre de respetar a mis autoridades, a la honorable alcaldesa, a los regidores, a los diputados, a nuestro senador. ¿Por qué? Bueno, porque el ciudadano tiene ese compromiso. Los ciudadanos debemos de respetar a las autoridades. Y el respeto, eso aplica para todos los segmentos de la población, para nosotros los chiquitos en el pueblo y para los tutumpotes también. Digo esto porque a veces yo a veces creo que ciertas personas no están conscientes de cuál es su lugar ya en la realidad que se vive en el país. Lo digo especialmente, lo digo por Leonel Fernández y lo digo por Danilo. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente en una ocasión ambos dirigieron la nación, fueron presidentes, hoy son expresidentes. Y hay un presidente que es Luis Abinader. Yo escucho algunos aguizotes hablar en los medios de comunicación y decir no hay igualdad porque si Leonel y Danilo van al Palacio no será un diálogo igualitario. Es que no va a haber igualdad. ¿Por qué? Simple, porque ustedes son expresidentes y van a hablar con el presidente de la República. No, que no puede ser en el Palacio. ¿Y dónde es que despacha el presidente?
¿Cuál es la oficina que el Estado Dominicano tiene asignada para los trabajos del presidente de la República? ¿Es en la biblioteca Pedro Mil? ¿Es en el Congreso que despacha el presidente? No, es en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. ¿O en el Mercado de la Pulga? No, el presidente despacha desde el Palacio Nacional. Danilo quiere que lo hagan allá en el... No, Danilo dijo que si van allá a la casa presidencial del PLD. Y es que hay una crisis política porque en otras ocasiones de la historia dominicana, cuando ha existido una crisis política, bueno, el presidente de turno, para buscarle un bajadero a la crisis política, trata de hacerlo en un escenario neutro, ¿verdad? Pero esto no es un tema de una crisis política. Esto es un tema de una crisis nacional que debe todo el dominicano involucrarse. Con amor o con dolor involucrarse. Yo particularmente, lo digo honestamente, yo creo que el presidente ya cumplió. Y que el presidente ya, en el caso de Danilo, lo que tiene que dejarlo quieto. Y no ir allá a la casa presidencial del PLD. Claro, yo creo, y yo entiendo que eso es así, que esta era una primera reunión con los expresidentes y que posteriormente se va a llamar a una reunión con todos los representantes de la clase política dominicana y de las fuerzas vivas, porque este no es un tema que nada más lo tienen que manejar los expresidentes. Yo asumo, ¿verdad?, usando el sentido común, que esta primera reunión fue para conocer y dialogar con los que ya de una manera u otra han dirigido los destinos del país, que ya tienen un cúmulo de experiencia y que le pueden aportar, no a Luis Abinader, porque no es el presidente, es a la nación. Y yo decía en un reel en un video de TikTok que subí, le invito a que me sigan en TikTok, que el pueblo dominicano está muy pendiente de este tema. Y es un tema que está como cuando usted se cae de un motor y tiene, en buen dominicano, un pelado que está así, mire, rojo vivo. Si le echan un chin de vinagre, le pica. Si le echan agua, le pica. Si se pone crema, le pica. Si le ponen pimienta, le pica. Oiga, si le asoplan el pelado, le pica. Por donde quiera. Todo lo que usted le haga a ese pelado, le pica. El tema migratorio, en este momento, a la sociedad dominicana, cualquier cosa que se diga o se haga, le pica. Entonces, los políticos tienen que ser sabios. Oiga, yo no estoy diciendo que usted tiene que estar de acuerdo al 100% con el presidente, pero usted tiene que saber manejarse, porque los políticos se deben a la gente que va a llegar en el mismo tiempo por la autovía del Coral que por la carretera vieja. Entonces, a David Collado le tocó asumir el Ministerio de Turismo viento en boga. Ya un barco hecho a su favor, con la vela bien puesta y con el viento a su favor. ¿Por qué? Porque si hay algo que el PLD dejó bien instrumentado, bien organizado, es el tema del turismo. Entonces, David Collado, que es un excelente funcionario, extraordinario. Amén de que en su partido tiene, ¿verdad?, sus enemigos. Excelente pudiera ser yo. Bueno, David, óigame, es extraordinario. No se le puede restar, pero le ha tocado asumir el Ministerio de Turismo con todo bien organizado. Entonces, eventualmente hará un buen trabajo. Si es bueno y encuentra todo bueno, pues va a hacer un buen trabajo. Entonces, a Francisco Javier García no le tocó eso. Sin embargo, hizo un excelente trabajo. Ese tema de los 10 millones de turistas, recuerden que eso era una campaña del PLD. Y que el PLD trabajó para el tema de los 10 millones de turistas y finalmente se terminó cosechando en esta gestión, pero se cosechó porque se había sembrado. Un abrazo así de hermandad, de amistad normal, un abrazo con una expresión de que somos rivales políticos, pero no enemigos. ¿Un mensaje para quién? Un mensaje hermoso para el pueblo dominicano. Sin embargo, ayer ese abrazo dio mucho que hablar en los foros higüeyanos. Así es. Ahí vimos un debate amplio y ahí voy con el comentario porque usted habla de las bases. Bueno, ese abrazo creó un hervedero, como en buen dominicano decimos, en las bases de ambos lados. Los PRMistas empezaron a especular
¿verdad? Lo de los foros. No vaya a ser que mi buen amigo Solimán esté escuchando. Alianza. Que se movía como una especie de alianza. Saludos especiales al buen amigo Solimán. Los PRMistas de los foros donde yo estoy empezaron a especular de si la Fuerza del Pueblo va a apoyar en la próxima campaña al PRM, pero los de la Fuerza del Pueblo no se quedaron atrás, empezaron entonces a especular de que si Leonel no va, Luis Abinader va a apoyar a Omar Fernández. Y se armó una tertulia muy interesante, porque la política es así en la República Dominicana, por eso nunca salimos de ella. Fíjese, estamos en mayo, el mes 5 del 2025. ¿Cuánto tiempo falta, verdad, para las elecciones? Sin embargo, hoy no hemos pasado hablando de temas políticos porque al dominicano le gusta. Lo criticamos porque siempre decimos, los políticos tienen que darnos una pausa para el pueblo descansar. Embute. A la gente le gusta esa chercha, le gusta ese show y usted lo ve que empieza la discusión. No, porque mi partido. Y de eso se compone la vida. Yo creo que, Abigail, ese es el principal tema de debate en nuestro país, diariamente, la política. Yo creo que sí. Ahora fue relevado por el tema migratorio, que es un tema que es muy lacerante, pero ¿verdad? Entonces es el detalle. Pero incluye la política como quiera, ¿verdad? Ahí está incluido. Porque la cuestión es que es un tema que, aunque no es político directamente, pero es manejado por políticos. Así es. Que son los que dirigen el Estado, en este caso el Estado dominicano. Señores, y una guerra entre Pakistán e India, todo parece indicar que va a iniciar. Ayer India lanzó un ataque con misiles a Pakistán. Creo que fueron 8 objetivos. Se habla de más de 100 personas que fallecieron. Y bueno, Pakistán le derribó, según las informaciones pakistaníes, 5 aviones jet a la India. Y la India, según las informaciones de los medios indios, dice que le tumbó 3 aviones a Pakistán. India dijo que todo esto nace a raíz de un atentado que ocurrió contra ciudadanos de la India en Pakistán. Mataron unos 20 y tantos de indios, de hindúes, ¿verdad? Sí, hindúes. Creo, no, vamos a corregir. No. Hindú es el que profesa la religión de indios. Exactamente, indios. Porque aprendimos eso con el caso reciente. Exactamente. Hacer esa diferencia. Sin embargo, esto ha traído como consecuencia que la India le ha declarado la guerra de agua a Pakistán. ¿Por qué? Bueno, porque una gran cantidad de ríos que llegan a Pakistán nacen en la India. Y la India tiene una serie de represas. Y aunque ellos tienen acuerdo de hace décadas sobre el tema del agua, la India decidió cerrar esas represas y tiene ahora Pakistán con escasez de agua. Ya ustedes ven, el escenario se pone picante. Tenso. Y antes de irnos a la pausa, ya a esta hora, los cardenales que iban a ser parte del cónclave están o deben de estar, imagino, trancados eligiendo al nuevo papa. ¿Cuántos días durarán? No sabemos. Se especula que eso será rápido, como si fuera friendo y comiendo. De esa chimenea. Para ser papa necesita al menos 83 votos. Y van a ser 133 los que van a estar ahí votando. ¿A que gane el morenito? Ahí vi las sotanas ya que la hicieron. ¿Cuántos candidatos? Voy al morenito. Bueno, como dice Daniel, hay 2 cardenales negros, hay uno más atractivo para el pueblo que otro, pero hay unos 8 cardenales italianos, hay uno que creo que es de Indonesia y hay de Estados Unidos. Entre los preferidos hay un cardenal de Estados Unidos, que dicho sea de paso, Donald Trump ha estado haciendo lobismo a favor de ese cardenal. Y bueno, vamos a ver. Algunos hablan del Papa Negro, por una supuesta profecía que hay de que si llega el Papa Negro será el último. Antes y un después. Yo sería muy inteligente. Si el Papa Negro es el último, yo no le elegiría al Papa Negro. Un asunto de sentido común, ¿verdad? Porque si a mí me dicen que si elijo a Perucho se acaba el mundo, pues yo elijo a Daniel o a Adrián, porque yo no quiero que el mundo se acabe. Pero bueno, son de las cosas, de las locuras que vivimos en el mundo. Su primera plana, el día de ayer. Sí, del día de ayer, tiene una información muy interesante. Ayer con los debates, pues, no pude comentarla, pero creo que por la importancia que reviste, debemos de hablar de la misma.
Dice que el Grupo Punta Cana construye un elevado y una vía alterna que impactará positivamente el tránsito desde la rotonda de Punta Cana hasta después del cruce de los manantiales. Efectivamente, hace días que estoy viendo los trabajos que están haciendo. Ya el Grupo Punta Cana había hecho una bifurcación. Cuando usted viene del aeropuerto hacia Higüey o va del aeropuerto hacia la zona de Bávaro, ¿verdad? Usted sabe que puede doblar ahí a mano derecha y no tiene que llegar a la rotonda. Usted tiene ahí una bifurcación que le empalma directamente a lo que es el bulevar turístico, que dicho sea de paso llevará el nombre del director, ¿verdad? Y también del ideólogo del Grupo Punta Cana, Frank Rainieri. Bueno, estas dos obras se unirán a esa que ya está concluida con el único fin de mejorar el tránsito en una zona tan importante. Yo particularmente creo que esto debió en principio hacerlo el Estado Dominicano, pero a carencia, a falta del Estado, entran los empresarios. Y qué bueno, yo felicito al Grupo Punta Cana por esta medida, porque al final, aunque el pueblo dominicano se va a beneficiar, los que transitamos por esa vía, pero el Grupo Punta Cana y todas las empresas que componen esa zona turística de nuestro país van a salir beneficiados. Entonces, siempre debemos de apostar a este tipo de medidas. Y ojalá que los demás empresarios de la zona puedan hacer lo propio, quizás no a la misma magnitud porque los recursos no son los mismos, pero hay muchas cosas que pueden hacer. A veces, y sin ánimo de joder la paciencia, yo voy de vez en cuando, muy pocas veces, a un hotel de la zona turística, porque los que no somos tan agraciados del bolsillo no podemos darnos el lujo de estar todos los días por ahí. No tengo fuerza. Pero a veces uno pasa por esa zona y ve la entrada de un hotel, la calle, ¿verdad? No la entrada dentro, con hoyos. Y tú dices, bueno, pero ¿qué le molesta a un hotel que produce tanto dinero arreglar el tramo que está al frente de su centro? Y claro, te va a decir y van a salir los quisquillosos a decir, eso le corresponde al Estado Dominicano, al ayuntamiento, que no está haciendo nada. Sí, es verdad. Pero los empresarios pueden aportar para que su entorno sea mejor. Igualmente, a cuidar. A veces, usted ve una obra desbaratada. ¿Y usted sabe por qué está desbaratada? Porque empezó con un hoyito chiquitito, que si le hubiesen puesto un poquito de cemento, mire, eso se quedaba ahí. Que habían provincias de este país que no habían prácticamente motores porque había muchas rutas de carritos, de guaguitas, y la gente no se veía obligado, porque si vamos a la historia de Higüey, ¿por qué hay tantos motores en Higüey? Bueno, todo el higüeyano sabe que hace 20 años atrás los motoconchos eran muy caros en comparación de los motoconchos de otras provincias. Entonces, si usted tomaba un taxi, ni hablar, era una cuota muy cara para muchas personas. ¿Y qué ocurrió con esto? Ante la necesidad de las personas trasladarse de un lugar a otro de manera constante, obligó a la gente a empezar a comprar motores. Yo recuerdo aquí en Higüey, cuando las mujeres solían andar o en un chapi o en una pasola. Y cuando usted veía una mujer conduciendo un Suzuki AX100, usted decía, Dios mío, pero qué salvajismo de mujer. O conduciendo un DT o un motor cualquiera, usted lo veía como algo grandísimo en el pueblo, porque usted decía, no, ¿y cómo una mujer va a andar en un motor así? Hoy no. ¿Por qué? Por la necesidad que hemos tenido. Y lamentablemente eso hay que extrapolarlo en el país completo. En Santo Domingo, vamos a poner el ejemplo con Santo Domingo, ¿por qué han aumentado la cantidad de motores? Ojo, que ya no son solo los delivery y los motoconchos, hay una cantidad enorme de ciudadanos que están optando por irse en motores. Y muchos de esos muchachitos popis que usted conoce tienen un motorcito eléctrico para andar en la capital. Yo vivo ahí, mi mamá hablando, cuando mi hermano se le mete en la cabeza querer utilizar un motor, y mi mamá casi le da una sirimba cuando escucha Uber, eso. Delivery, ¿por qué? Motoconcho. Por el tema de los tapones. Una agilidad. Porque a veces usted tiene que ir de una calle a otra y en un carro le toma una hora. Que ser obeso es bueno, que no es malo. No, mentira. Ser obeso es malo para la salud. Claro,
usted si es obeso, no tiene que andar deprimido, no, nada de eso, pero tiene que hacer un esfuerzo por bajar de peso. ¿Por qué? Porque la obesidad le afecta en su salud. Y eso está científicamente comprobado. Entonces, la música extremadamente alta. Eso es contaminación sónica. Es contaminación sónica, pero le hace daño en el tímpano. Y llega un momento, por eso que usted oye gente que usted le dice, fulano, fulano, no, fulano, oye. Es que no oigo. Es que ya tienen el oído jodido. ¿Por qué? Porque toda la vida la televisión la escuchan altísimo. Desde niño. Usted ve que hay casas que, y ustedes me van a entender, que usted sabe lo que el vecino está escuchando. Usted le conoce el itinerario de televisión. ¿Por qué? Porque lo oyen a un volumen que uno dice, pero es que serán locos. Serán locos. Entonces, yo creo con eso que lo que en esencia viene envuelto como algo bueno puede ser dañino. Ojalá y sea que van a limitar los decibeles, ¿verdad? Porque puede darse el caso de que creen una zona de libre escucha de música, pero con los decibeles controlados. En una zona aislada. Pero figúrese usted, esos minibús que andan aquí en Higüey hay una Bané, que cuando le sacan esa bocina, se despliega. Es un asunto que tú dices, pero Virgen y ganan competencia. ¿Y a quién es que le van a los extraterrestres que están en la luna, que le van a poner la música? Un asunto y una cantidad enorme de dinero. O sea, esos son proyectos millonarios. Claro que sí. Claro. Entonces, que sí. Yo creo que para evolucionar como pueblo tenemos que trabajar ese tema. Yo, que he tenido la oportunidad de ir a más de un país extranjero, siempre me ha llamado la atención. Yo soy muy observador. Cuando yo voy a un país, a mí me gusta comparar. Y yo voy comparando todo. Mire, yo me paso el día entero y a mí me gusta caminar, porque a mí me gusta comparar y ver. Entonces, yo siempre me he fijado que los bares siempre existen, en todos los sitios hay bares. Sin embargo, tú no oyes esa bulla que tú oyes aquí en un bar. Y a veces usted tiene en una calle 3 bares, uno al lado de otro. Ahora ellos tienen en cada mesa una bocinita. Y se escucha muy bien la música y tú ves la gente compartiendo, usted escucha todo, pero no molesta. Así es. Entonces nosotros tenemos que evolucionar. Que ahí ha sido el error de Faride. Que Faride no ha trabajado para regular, sino para eliminar, que no hay que eliminar. No, claro. Lo que hay es que regular. Ahorita estaba hablando del Grupo Punta Cana, pero se me quedó una colita que debo decir. Suéltalo. Yo creo que así como el Grupo Punta Cana ha hecho la bifurcación que ya mencioné, ahora está trabajando en el elevado y en la vía alterna, yo creo que hay algo que el Grupo Punta Cana debería de hacer, hasta para limpiar su nombre, que se ha visto envuelto en unas situaciones incómodas en los últimos días. Sí, con el tema migratorio, ¿verdad? Ha habido una campaña de difamación, porque en este caso yo me inclino en que es una campaña de difamación, pero yo creo que esa rotonda que está ahí cuando usted llega al aeropuerto, debe de una manera u otra de convertirse o en una réplica de la Plaza de la Bandera o en un monumento a la dominicanidad, porque frente a esa rotonda, que lo que es un monte, ahí hay una bandera hoy es un monte, ahí debería de haber un monumento a la dominicanidad para que cada extranjero que llega a la República Dominicana, que todos los días son miles de personas, se vean de frente con nuestros símbolos patrios y con un detalle, ¿verdad?, de lo que nos representa como dominicanos. Si hacen eso, yo creo, sin temor a equivocarme, que esas voces malvadas que están en contra de ustedes tendrán de una manera u otra que empezar a silenciarse. Y el pueblo se lo va a agradecer. Así que tienen esa tareita muy importante. Estamos en una época que hay que resaltar la dominicanidad. Y bueno, ya así llegamos a la parte final. Mañana, mi buen amigo Daniel va a hablar de un tema muy importante y nosotros le vamos a seguir el coro. Vamos a hablar de un proyecto de ley que han sometido el Estado, el gobierno. Sí, eso se va a acabar. Ha sometido un proyecto de ley para regular la comunicación. Entonces, mañana vamos a hablar de eso, porque muchos dicen que se trata de una ley mordaza. Muchos en contra. Pero otros dicen que se trata de una ley para poner control al desorden que tenemos. Pero otros dicen que se trata de un proyecto que nace
de los poderosos de la comunicación para ver si pueden volver a tener el control de la comunicación en el país, porque con el crecimiento de las redes sociales, muchas grandes empresas de la comunicación han visto su poder menguar, porque ya no tienen el control de lo que se dice ni de lo que se hace. Eso es un tema interesante. Mañana lo vamos a estar tocando.